soy Anaí y este es un vídeo introductorio al concepto de resonancia de una forma visual y gráfica sencilla de entender, para después hablar sobre algunas aplicaciones o consecuencias que derivan de este fenómeno. Bueno, en general, la resonancia se da cuando tenemos un sistema y una fuerza periódica que actúa sobre él. Se observa que, mientras más se parece la frecuencia de esta fuerza a la frecuencia natural del sistema, la amplitud de las oscilaciones irá aumentando, al punto que si las dos frecuencias son iguales, la amplitud será máxima. Este es el concepto de resonancia mecánica. Pero yo quisiera dejar de forma gráfica con ejemplos los conceptos que he usado, por ejemplo, de la fuerza periódica o la frecuencia natural, y después volveré a retomar el tema para hablar de las aplicaciones y consecuencias de este. Cuando tenemos un sistema elástico, que es de los que estamos tratando, sabemos que tiene un punto de equilibrio, y cuando desplazamos la posición de ese punto de equilibrio por la fuerza elástica, el sistema hará unas oscilaciones. Cuando no existen fuerzas externas, este número de oscilaciones que hará en un segundo será siempre la misma, y es a esta frecuencia a la que llamamos frecuencia natural. Aquí tenemos un muelle, que es un sistema elástico, y si desplazamos su posición, veremos que tiene una determinada frecuencia, y esta sería la frecuencia natural de este muelle. Si bien un muelle es el típico ejemplo de sistema elástico, quiero aclarar que cada sistema elástico tiene su frecuencia natural, independientemente de su forma, como esta tan compleja, que cuando desplazamos su posición de equilibrio también tiene una frecuencia, o incluso estructuras mucho más comunes, donde aquí la frecuencia será mucho más rápida y tampoco depende del material que esté hecho. Ahora, conociendo el fenómeno de la resonancia, podemos sacar muchas más conclusiones. Por ejemplo, este es el muelle que teníamos antes, que vemos que tiene una frecuencia natural. Si yo aplico la fuerza con la misma frecuencia, vemos que las oscilaciones varían mucho. Ahora voy a aplicar cualquier otra. Vemos que el sistema no tiene oscilaciones máximas. Pero esto no implica que la frecuencia que vimos antes sea la única. Es conocido que cada sistema tiene un conjunto de frecuencias, que sí que es único, pero es un conjunto, y que forman sus modos normales de vibración, que así se denominan estas frecuencias. Por ejemplo, cojamos el muelle, que tenía esta de aquí, y ahora intentemos encontrar otra. Aquí vemos que tiene también amplitud máxima, pero de forma diferente que la otra. Este sería un modo distinto de vibración. En este caso, el primero era el modo número 1, donde solo vemos una montaña, y en este otro sería el número 2, porque vemos dos. Así podríamos intentar incluso llegar a la tercera o cuarta. Acabamos de ver que el fenómeno de la resonancia no es un fenómeno extraño y que puede ocurrir en diferentes estructuras. También vimos que me parece interesante que puede ocurrir tanto en una dirección como en dos, implicando dos direcciones. Entonces esto nos puede llevar a pensar cómo se verían los efectos de este fenómeno en otras estructuras como un plano o estructuras más complejas. Bueno, hablando de aplicaciones o consecuencias, quizás la consecuencia más conocida sea el caso del puente de Tacoma, que el puente se destruyó porque su frecuencia en un momento, o sea, su frecuencia natural era la misma que en un momento la del viento. También podemos pensar en el típico caso de la copa que se rompe
por la voz de una cantante, pero a mí la aplicación que más me gusta de este fenómeno es en la que se aplica al campo de la música. Y bueno, yo hablaré en particular del tambor. Un tambor es un instrumento musical que tiene sus bases circulares y en una de ellas una membrana elástica extendida, que es sobre la cual se dan los golpes. Su funcionamiento es muy sencillo. Cuando golpeamos la membrana, vibrará, es decir, hará unas oscilaciones con una determinada frecuencia. Esta frecuencia coincidirá con el cuerpo del tambor al ser un instrumento musical y esto es lo que produce el sonido tan particular de estos instrumentos. Yo tengo aquí mi tambor improvisado, vemos la superficie circular con la membrana tensa y yo intentaré encontrar las frecuencias naturales de este y la forma en que vibra. Para ello utilizaré azúcar, la colocaré sobre la membrana y veré con qué frecuencia se excita y cómo se mueve según cómo se coloca el azúcar. Para hacerlo utilizaré un generador de frecuencias, una aplicación que me irá generando frecuencias. Bueno, en primer lugar, debo decir que las ecuaciones del tambor están bien definidas. Es esta ecuación diferencial que tiene esta solución. Pero no entraré en mucho detalle. Yo buscaré la frecuencia al tanteo porque la solución requiere parámetros que necesitan instrumentación más delicada, como depende de la tensión por unidad de longitud o la masa de la membrana, que en este caso es muy ligera y no podría calcularlo con precisión. Bien, empecemos. Aquí tenemos la primera frecuencia con la que estoy probando, 285 Hz, y vemos que no sucede nada en el sistema. Si aumentamos mucho la frecuencia al orden de 2000 Hz, la alteración también es muy pequeña. Cuando nos acercamos a los 700-800 Hz, vemos que el sistema se ve muy alterado y que hay zonas donde las partículas están saltando sobre la superficie. Esto quiere decir que estamos muy cerca de una de las frecuencias naturales del tambor. En cuanto a las formas que dibujan las partículas saltando, no es los resultados que esperábamos. Y los motivos pueden ser quizás que la transmisión del sonido a la superficie no era muy buena, o quizás que la membrana no estaba igualmente tensada por todas las partes. Y digo que no es lo que esperábamos porque las formas están definidas por los que se denominan los patrones de Chladni, que son las líneas que separan las zonas de vibración cuando una membrana o superficie está resonando. Aquí tenemos, por ejemplo, las del tambor y los resultados que hubiéramos tenido si el experimento hubiera sido perfecto. Y volviendo a las aplicaciones de la resonancia, es muy interesante esto, y a mí me llama mucho la atención, que en algunas orquestas se utiliza este método para saber si los tambores son de buena calidad. Si te ha interesado este tema, puedes visitar los siguientes enlaces de mucho interés.